Cuando la primera bota humana tocó el polvo lunar, en el invierno de 1969, el mundo cambió de escala. La ambición humana dejó de ser una metáfora y se convirtió en un paisaje real. Medio siglo después enviamos sondas a los confines del sistema solar, desplegamos telescopios que nos permiten mirar atrás en el tiempo hasta los susurros del universo primitivo y lanzamos vehículos que recorren la superficie de otros mundos. Sin embargo, sorprende descubrir que la distancia más importante, la distancia entre la Tierra y la propia experiencia humana fuera de ella, prácticamente no ha crecido. Hasta ahora. Muy pronto una cápsula transportará a 4 personas más lejos de su casa que cualquier ser humano en la historia. Esa cápsula es parte de la misión Artemisa 2, y cuando atraviese la noche lunar y asome a su tripulación sobre el lado distante, todo lo que creíamos acerca de la escala humana en el espacio comenzará a reescribirse. No se trata solo de llegar. ¿Por qué? Porque volver a la Luna hoy no significa repetir una demostración puntual de poder o ingeniería. Significa quedarse. Crear una presencia humana sostenida en el espacio profundo requiere entender algo que nunca antes habíamos necesitado comprender con tanta precisión. Cómo se comporta un vehículo con personas dentro durante misiones largas, complejas y lejos de cualquier rescate inmediato. La prueba de Artemisa 2 no es una excursión romántica. Es el examen más crudo de la fusión entre tecnología y vida humana en condiciones nuevas. Y en ese examen, la nave no es la única protagonista. La tripulación lo es todo. La misión fungirá como banco de pruebas para el cohete más potente jamás construido y para la cápsula Orión, llamada por la tripulación Integridad. Imaginen una rampa de fuego y acero diseñada para empujar a 4 seres humanos más allá de lo conocido, y en el proceso, someter sus cuerpos, sus nervios y sus relaciones a una receta de aceleraciones, vibraciones, radiación y confinamiento que, hasta ahora, solo se había ensayado en simuladores y en el crucible de misiones mucho más cortas. Esta no es una repetición de los viejos guiones de la carrera espacial, es un experimento de resistencia humana a escala planetaria. ¿Estamos listos para que la experiencia humana sobreviva y se adapte allí donde el tiempo y la distancia cobran un nuevo sentido? Al frente de esta prueba está el comandante Reed Wiseman. Tras 27 años como piloto de cazas en la Marina de los Estados Unidos, se unió a la familia de astronautas de la NASA en 2009. Su experiencia no es solo técnica, es la suma de misiones, de decisiones que no admiten duda y de años calibrando reflejos cuando la vida pende de una fracción de segundo. Routear la respuesta emocional y operativa de un equipo entero ante una contingencia en la soledad del espacio profundo, esa es la misión que tiene por delante. El piloto asignado a la cápsula será Victor Glover, otro veterano de la Marina con experiencia en combate, entre cuyos antecedentes figura su participación en la operación conocida como Operación Libertad Iraquí. Ya ha orbitado la Tierra. Su primer vuelo a la Estación Espacial Internacional fue en 2020, en la cápsula Dragon de una compañía privada. Su conocimiento reúne tácticas de defensa, disciplina de vuelo y la familiaridad con el trabajo en equipo en situaciones de alto estrés. La tripulación completa se complementa con la especialista de misión Christina Koch, cuya trayectoria es un mosaico sorprendente. Ingeniera eléctrica de formación, científica en condiciones extremas como la Antártida y en un giro menos conocido, con experiencia como bombera. Antes de esta misión ostenta un récord que es, en sí mismo, una lección. Pasó 328 días consecutivos en el espacio, el mayor periodo continuo en órbita realizado por una mujer hasta ahora. Esa cifra no es un dato ornamental, es una prueba de que el cuerpo humano puede adaptarse a un entorno que, apenas ayer, parecía incompatible con la vida prolongada. Completa el cuarteto Jeremy Hansen, otro piloto de combate con formación impecable, pero sin experiencia previa en vuelo espacial. Hansen aportará, además, una faceta inédita. Será el primer ciudadano canadiense en volar alrededor de la Luna. Antes de su selección practicó lo que algunos llaman acuanáutica, largas inmersiones en mar abierto que simulan, en clave líquida, la sensación de aislamiento y dependencia tecnológica. Entrenamiento que, curiosamente, alimenta la resiliencia mental requerida para una misión lunar. Estos 4 astronautas compartirán un mismo espacio durante 10 días mientras la nave realiza una travesía alrededor de la Luna, y posiblemente alcance una distancia mayor a 400.000 kilómetros de la Tierra. Piénsenlo. Desde allí, la Tierra dejará de ser el horizonte cotidiano para convertirse en un punto azul minúsculo, un recuerdo con contornos en una bóveda inmensa. Esa imagen no es mera poesía. Ya la vimos por primera vez gracias a la tripulación del Apolo 8, cuya fotografía, tomada en 1968, se bautizó como el amanecer de la Tierra. En esa instantánea, la Luna y la Tierra fueron captadas juntas con una claridad que rompió la distancia psicológica entre nosotros y el cosmos.
Fue la primera ocasión en que ojos humanos vieron el planeta entero junto a su antiguo compañero rocoso y lo inmortalizaron en color. Si la comparación con Apolo 8 impone respeto, también subraya el salto tecnológico que hemos dado desde los años 60. La cápsula Orión es un salto en volumen y en ambición. Posee aproximadamente un 60% más de espacio interior que la cápsula Apolo, lo que permite alojar a 4 personas en vez de 3 y, sobre todo, proporciona ciertas comodidades que antes eran impensables. No hablamos solo de un asiento extra, hablamos de rediseñar el concepto mismo de habitabilidad en misiones de espacio profundo. Entre esas mejoras hay algo tan prosaico como esencial, un sistema de gestión de residuos humanos diseñado para misiones largas. Durante las primeras décadas de la era espacial, la higiene personal y la eliminación de desechos eran asuntos embarazosos y rudimentarios. En los viejos vuelos, los astronautas usaban soluciones improvisadas, tubos, bolsas plásticas, que convertían a la cabina en un escenario incómodo y a veces peligroso. La Orión incorpora una versión modernizada del sistema empleado en la Estación Espacial Internacional, alojado discretamente dentro de una pared y protegido por una pequeña puerta para garantizar privacidad. No es glamour, es supervivencia. La capacidad para manejar lo más íntimo sin poner en riesgo los sistemas vitales es un requisito invisible pero crítico para permanecer en el espacio. Ese mismo principio de eficiencia extrema impregna cada decisión de diseño. Cada kilogramo cuenta, cada centímetro cúbico se disputa entre vida y función. Esa obsesión por optimizar nos persigue también en la vida cotidiana. Pensemos en los objetos que llevamos todos los días. En tierra firme, el ingenio humano ha reducido bolsos y billeteras a versiones compactas que, sin perder capacidad, entregan acceso inmediato a aquello que necesitamos. Algunos de esos productos integran bloqueo de señales para proteger información sin contacto y hasta localizadores que funcionan con pequeños paneles solares para emitir la posición. ¿Por qué mencionar esto aquí? Porque el mismo espíritu que miniaturiza y hace más inteligente un objeto banal como una billetera, inspira la construcción de hábitats en los que cada función debe ser segura, ligera y fiable. Artemisa 2 será, en esencia, el primer gran ensayo para una nueva era. No simplemente el reestreno de una proeza del pasado, sino la comprobación de que podemos sostener la vida humana lejos del amparo inmediato del planeta que nos dio forma. La misión no promete soluciones definitivas, promete respuestas urgentes. ¿Cómo responderán los cuerpos a la radiación más intensa? ¿Cómo se ajustarán las relaciones humanas en un entorno donde no existen refugios y donde los suministros no se reponen en unas horas? ¿Podemos concebir una arquitectura espacial que, además de llevarnos lejos, nos mantenga íntegros? La primera escena de esta historia termina con la cápsula Orión encendiendo sus motores, arrojando al cielo un punzo de luz y calor, mientras dentro 4 humanos cierran una puerta que ya no sabe de marcha atrás. Pero el verdadero inicio, aquel que determinará si lo que sigue es aventura o regreso apresurado, será la manera en que integren la tecnología con lo más frágil y brillante que llevamos dentro. Nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestra capacidad para cuidarnos unos a otros a cientos de miles de kilómetros del hogar. ¿Están listos para el siguiente capítulo? La respuesta todavía está en órbita, pero muy pronto alguien la pronunciará desde un punto donde la Tierra será apenas una estrella distante. Además del traje espacial y las vistas panorámicas que veremos desde la ventana, la tripulación lleva consigo algo que resulta sorprendentemente terrenal: un gimnasio portátil. En condiciones de microgravedad, los músculos y los huesos se olvidan de su trabajo. Sin ejercicio, un cuerpo humano puede perder masa muscular y densidad ósea a un ritmo asombroso, hasta 1 o 2% por mes. Así que la rutina diaria es una cuestión de supervivencia física y operacional. Por eso la cápsula incluye un ergómetro de remo compacto, un equipo austero en apariencia, pero que permite activar la cadena muscular completa, desde las piernas hasta la espalda, con movimientos que imitan la resistencia del planeta. ¿Se imagina remar mientras la Tierra queda atrás y la Luna se concentra en el horizonte? Esa mezcla de lo cotidiano y lo extraordinario forma parte del entrenamiento de cada jornada. Los astronautas dedicarán tiempo fijo, a menudo hasta 2 horas al día, a mantener huesos y músculos funcionales para el regreso. La comida, por su parte, vuelve a la simplicidad eficiente. Paquetes deshidratados que se reconstituyen con agua fresca a bordo. En vuelos más largos, como en la Estación Espacial Internacional, la gestión del agua es un asunto crítico y complejo. Se recircula hasta el sudor y la orina para minimizar carga logística. En esta misión, por la relativa brevedad del viaje, esa recolección no resulta imprescindible. Esa diferencia práctica significa algo humano y muy concreto. Los astronautas de Artemis II no tendrán que beber su propia orina. Los residuos humanos del sistema sanitario no se reciclarán, se expulsarán al vacío y terminarán donde las leyes de la física y el arrastre atmosférico dispongan.
Es una solución simple y directa para un trayecto corto, aunque trae consigo cuestiones de seguimiento orbital y limpieza espacial que los controladores manejarán cuidadosamente. Y claro, la misión tiene un fuerte componente documental: capturar imágenes que queden en la memoria colectiva. El módulo Orión irá equipado con cámaras y objetivos profesionales Nikon, junto a varias cámaras de acción GoPro colocadas estratégicamente en el interior para registrar cada gesto, cada expresión, cada pequeña crisis resuelta en vivo. Parte del material alimentará un documental de alto perfil, pensado para una plataforma global. Además, algo inesperado para los más aficionados. Por primera vez en una misión de la agencia, los tripulantes recibirán permiso para llevar sus propios teléfonos inteligentes. Un gesto menor en apariencia, pero enorme en significado. Los dispositivos personales convierten la experiencia en una narrativa íntima y directa, con fotografías personales y mensajes que llegarán al planeta sin filtros institucionales. El día del lanzamiento es la culminación de años de preparación. El primer vuelo de prueba sin tripulación de esta serie, Artemis 1, se llevó a cabo en noviembre de 2022 y sirvió como ensayo general. Sin embargo, nada se compara con la prueba real con personas a bordo. En la plataforma ya esperan dos gigantes que trabajan en conjunto, pero son máquinas distintas. Por un lado, el cohete impulsor, por el otro, la cápsula tripulada. El Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS, es, en palabras sencillas, el cohete más potente que ha sido diseñado expresamente para vuelos con humanos desde los días de los transbordadores. Cuando la tripulación sienta el empuje bajo sus asientos, será una fuerza inédita para la mayoría. Gran parte de esa fuerza proviene de dos cohetes impulsores de combustible sólido fijados a los lados del cuerpo principal. Si alguna vez lanzó un modelo de cohete hecho con un tubito de cartón y un propulsor casero, la lógica es la misma: incrementar la superficie de empuje con bloques sólidos que aportan potencia inicial. La diferencia es que cada uno de esos aceleradores laterales tiene la altura de un edificio de 17 pisos y puede generar una fuerza cercana a las 3.600.000 libras de empuje. Para ponerlo en perspectiva, esa suma supera la potencia combinada de dos cohetes Falcon 9 de otra empresa privada. Además, estos aceleradores lucen un diseño especial para esta misión. La inscripción América 250 decora la superficie como homenaje al aniversario 250 de la fundación del país en 1776. No es solamente un adorno, es un recordatorio visual de que cientos de contratistas y miles de trabajadores en todos los estados participaron en la construcción de SLS y Orión. Entre los impulsores laterales y la cápsula se interpone el tanque central, imponente y de color naranja. Ese tanque almacenará líquido hidrógeno y oxígeno en estado criogénico. En la Tierra ambos elementos existen normalmente como gases. Para condensarlos a líquido hay que enfriarlos hasta temperaturas extremas, por debajo de -100 grados Celsius. Hacerlos líquidos no es un capricho técnico. La densidad aumenta de manera drástica, y eso permite cargar en menos volumen una cantidad de energía mucho mayor, potencia que, al quemarse, multiplica la aceleración del vehículo. En la base de ese tanque se encuentra el núcleo de la llama, 4 motores que combinan los dos combustibles líquidos. Estos motores son los RS-25, una familia de propulsores con historia propia, heredados tecnológicamente de la era de los transbordadores espaciales. La agencia decidió preservar y adaptar estas piezas por su fiabilidad. Hoy vuelven a rugir en la nueva generación de lanzadores. En el momento que los relojes marcan el T0, los 4 motores de hidrógeno del núcleo se encienden primero y aumentan su empuje progresivamente. Tomados por sí solos, no bastarían para despegar la pila completa, pero cumplen una función crucial. Su inclinación, la capacidad de gimbaling, permite dirigir la trayectoria y estabilizar el vehículo en las primeras fases. Una vez que el núcleo esté estable y genera la potencia necesaria, el control en tierra dará la orden para activar los dos cohetes laterales de combustible sólido. Juntos, suministran más del 75% de la fuerza total del despegue. Cuando eso ocurre, los acontecimientos se disparan con velocidad. Columnas de fuego, nubes de vapor, un rugido que parece doblar el aire. El primer lanzamiento de SLS, durante la misión de prueba, quedó grabado por todos los presentes. La energía lumínica fue tal que la noche se convirtió en día alrededor de la plataforma. Las cámaras de observación captaron un espectáculo que no había sido visto en décadas, y el público comprendió por qué las pruebas suscitaban tanta expectativa. Dentro de la sección de mando, la cápsula que aloja a la tripulación, bautizada Integrity, permanece cubierta por una protección blanca que limita las vistas directas hacia el exterior. Desde su interior, los astronautas verán principalmente paneles y pantallas hasta que se libere la cubierta. En lo alto del caparazón se yergue un componente puntiagudo y dramático, la torre de escape. Es una estructura diseñada para un propósito simple y salvador:
A mitad de la altura de esa torre hay 4 pequeños motores capaces de expulsar la cápsula en fracciones de segundo si los sistemas detectan una anomalía crítica en el vehículo principal o en la trayectoria. En ese caso, el ordenador de a bordo ordenará el encendido de la torre, que arrastrará la cápsula lejos del cohete a gran velocidad. Tras la separación, la cápsula se desprenderá de la torre de escape, desplegará paracaídas y regresará a salvo al océano. Esa cadena de seguridad es la razón práctica por la que muchas ventanas de lanzamiento terminan siendo nocturnas. Las sombras, la astronomía de la trayectoria, la balística del retorno y la logística marítima confluyen en franjas horarias específicas. Al elegir la madrugada para el despegue, los planificadores maximizan las opciones de rescate y minimizan riesgos asociados con la luz y el viento. Cada uno de estos elementos, el gimnasio improvisado, la comida rehidratada, las cámaras que relatarán la experiencia, los motores con historia de décadas, la torre que puede salvar vidas, es una pieza en una maquinaria mucho mayor. Una maquinaria diseñada para empujar a la humanidad un poco más lejos, para convertir lo que antes fue concepto en rutina. Y mientras el equipo en tierra repasa listas, chequea válvulas y aguarda la ventana perfecta, la cápsula Integrity y el SLS se mantienen en silencio contenido, esperando el instante en que todo ese poder contenido se transforme en movimiento. Si por alguna razón extrema la tripulación tuviera que abortar el vuelo en plena ascensión, la cápsula podría caer a miles de kilómetros de la plataforma de lanzamiento, quizá al otro lado del mundo, y nadie quiere que los equipos de rescate busquen a tientas en la oscuridad del océano. Por eso, y aunque parezca una curiosidad técnica, el hecho de que cuando en Florida sea de noche en otra parte del planeta sea de día reduce un riesgo concreto: la posibilidad de que los rescatistas tengan que operar a ciegas de noche. Es un consuelo pequeño, pero real, frente al peor de los escenarios. Aún así, ese escenario es extraordinariamente improbable. Si todo marcha según lo planeado, aproximadamente después de 2 minutos desde el momento en que el motor ruge y deja atrás la rampa, los propulsores laterales se desprenderán de la estructura principal del lanzador. Es un espectáculo que corta la respiración. 2 cilindros enormes, tras una vida de empujar la masa de la nave contra la gravedad, se separan y comienzan a caer, dejando tras de sí una estela de fragmentos, fuego y chispas, que parece un rastro de brasas en el cielo. Cuando eso ocurre, la nave se encuentra a unos 50 kilómetros de altura, justo cruzando la frontera entre la atmósfera densa que nos rodea y los dominios tenues que ya llamamos espacio. En ese punto los aceleradores han empujado la estructura a través de la parte más espesa del aire. A partir de ese instante, el SLS entra en una especie de crucero propulsado por 4 motores de hidrógeno. Poco después, alrededor de 1 minuto más tarde, el sistema de escape de la cápsula, esa torre pensada para salvar vidas en caso de catástrofe en las etapas iniciales, se separa de la nariz del vehículo. Es en ese preciso momento, liberada la punta, cuando la tripulación puede por fin mirar por la ventana sin que una estructura de rescate les tape la vista. No confundan esto con un aterrizaje de emergencia, en el mismo sentido que lo imaginamos en la superficie. A esa altura la atmósfera es tan tenue que ya no es necesaria la misma configuración. La cápsula aún podría regresar a la Tierra por sus propios medios, sin requerir motores adicionales en el módulo de lanzamiento. El motor central del SLS continúa funcionando hasta aproximadamente 8 minutos y 30 segundos desde el despegue, impulsando la nave hasta unos 150 kilómetros de altitud. En ese punto los motores principales se apagan y el enorme tanque naranja de combustible, que ha alimentado toda la secuencia, se desprende de la etapa superior. Lo que queda arriba es una segunda etapa con un motor de hidrógeno listo para seguir acelerando. Ese motor añadirá velocidad hasta que el conjunto, la cápsula y su módulo de servicio, alcance una órbita terrestre muy alta. Unos 20 minutos después del despegue, esa etapa superior también se separará, y lo que habrá quedado flotando en el vacío será únicamente la cápsula Orión, una pequeña cúpula en comparación con la masa titánica que inició el ascenso. Desde allí la tripulación queda en manos de una trayectoria elíptica alrededor del planeta, una órbita alargada que tiene, en su punto más lejano, una altura de unos 70.000 kilómetros, más lejos que cualquier humano en décadas, y en su punto más cercano, apenas unos 185 kilómetros sobre la superficie. ¿Por qué una órbita tan desigual? Porque precisamente esa forma permite realizar un chequeo exhaustivo de los sistemas en condiciones más cercanas al espacio profundo, sin exponerse todavía a los riesgos de una aproximación lunar. Pasarán un par de días en esta geometría para someter la cápsula a pruebas meticulosas. La prioridad número 1 es confirmar que el sistema de soporte vital funciona sin grietas. Eso significa comprobar bombas, circuitos de oxígeno, los filtros de dióxido de carbono y los ciclos de recirculación del aire. En definitiva, la diferencia entre respirar y enfrentarse a un fallo potencialmente fatal.
En segundo lugar, se evalúan la navegación y el control de los propulsores de maniobra de Orión, porque cualquier imprecisión en esos subsistemas complica de forma exponencial una futura aproximación lunar. El módulo de servicio, esa sección cilíndrica que se acopla a la cápsula, concentra los motores principales de maniobra, los pequeños propulsores de control de actitud, los tanques de agua y oxígeno para la tripulación y las enormes alas de las paneles solares que suministran energía. Esos paneles generan suficiente electricidad como para dar servicio a 2 viviendas medias en Estados Unidos, un detalle que ayuda a imaginar la escala energética necesaria para sostener vida y sistemas en órbita. Puede que recuerden la misión experimental del año pasado con el Boeing Starliner, cuando 2 astronautas se encontraron, digamos, en una situación incómoda. Ese vuelo de prueba sufrió problemas con los motores de maniobra de la cápsula, hasta el punto de que el aparato no pudo completar su misión prevista y su tripulación tuvo que esperar 6 meses hasta poder regresar en un vuelo posterior. Esa lección es reciente y latente. No queremos replicarla en una misión que aspire a acercarse a la Luna. Por eso la tripulación de Orión va a ejecutar una simulación de acoplamiento con la etapa superior, una maniobra diseñada para comprobar que los sistemas de control manual y automático responden con precisión. ¿Cómo se practica un acoplamiento cuando no hay otra nave con la que tocarse? El procedimiento es elegante y sobrio. La computadora de a bordo apuntará la cápsula en sentido contrario. Así, con la nariz mirando hacia el final de su órbita, el astronauta Victor Glover tomará el control manual. Desde el asiento de mando articulará el regreso hacia la etapa superior todavía en órbita, usando las marcas en blanco y negro pintadas en esa estructura como referencias visuales para alinear la cubierta frontal de Orión, como si realmente fueran a acoplarse. Es una danza controlada de aproximación que no culminará en contacto físico. Se trata de poner a prueba la respuesta de la nave, la precisión de sus sensores, la suavidad de sus quemados y la habilidad de la tripulación para corregir desviaciones. Ese ensayo es vital porque en futuras misiones del programa, Orión tendrá que realizar acoplamientos reales con un módulo lunar separado. Por tanto, estos ejercicios sirven como práctica costosa pero necesaria. Si durante esta fase algo falla o la tripulación percibe riesgo, existe una salida clara: aprovechar el punto bajo de la órbita elíptica para separar la cápsula del módulo de servicio y ejecutar un retorno seguro a la Tierra. Es una red de seguridad diseñada para evitar decisiones dramáticas en condiciones adversas. Si por el contrario todo se ejecuta sin sobresaltos, utilizarán la parte alta de la órbita como plataforma para encender los motores del módulo de servicio y efectuar un empuje que los coloque en una trayectoria de aproximación lunar, lo que se conoce como trayectoria de retorno libre. ¿Qué significa esto en términos tangibles? Básicamente que, a partir de ese instante, la gravedad hará gran parte del trabajo. La Luna desviará su paso en el flanco lejano, curvando la trayectoria para devolverlos hacia la cara cercana, y la atracción terrestre, en la secuencia final, culminará con el regreso a casa. Es una estrategia de eficiencia extrema que ya demostró su valía en la misión del Apolo 13, donde un fallo catastrófico en el suministro de oxígeno y en los sistemas eléctricos del módulo de servicio obligó a disponer de una trayectoria de retorno libre para salvar a la tripulación. Con este perfil de vuelo, la nave denominada Artemisa 2 necesitará alrededor de 4 días para alcanzar los alrededores lunares. Durante ese tiempo los astronautas no estarán de brazos cruzados, llevarán a cabo una batería de experimentos, muchos centrados en ellos mismos, para monitorizar cómo responde el cuerpo humano ante las condiciones del espacio profundo. Examinarán cambios en el sueño, en la respuesta cardiovascular, en el sistema inmunitario. Recogerán muestras, se realizarán exploraciones y llenarán bitácoras que ayudarán a planear con seguridad las misiones de mayor duración. Y mientras hacen esos chequeos, el vehículo sigue obedeciendo una coreografía de precisión. Cada maniobra una pieza clave en una obra cuyo acto principal, la aproximación lunar, aún queda por venir. En la época del programa Apolo, no cargábamos en la muñeca sensores biométricos ni llevábamos ordenadores personales que registraran cada latido. Hoy esa carencia se ha vuelto una oportunidad única para aprender sobre cómo responde nuestro cuerpo a la radiación del espacio. Por eso, durante este vuelo, los astronautas ensayarán un refugio de emergencia contra la radiación. No es un ejercicio ceremonial, es una prueba vital para estudiar en tiempo real qué hace la radiación cósmica con tejidos, ritmos cardíacos y sistemas biológicos mientras se abandonan las capas protectoras de la Tierra. El vehículo ya cuenta con protección frente al fondo radiactivo del cosmos, pero siempre existe la posibilidad de un estallido solar o de una eyección de masa coronal, cuando el Sol expulsa al espacio un enorme fragmento de su atmósfera energética. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se reduce el riesgo cuando la geocorona y la magnetosfera dejan de estar delante? El plan es simple y a la vez sobrio. Si una erupción así nos sorprende, la tripulación se trasladará a una especie de bodega situada bajo el suelo de la cápsula principal,
donde serán rodeados por sacos de alimentos y otros suministros. Esa protección improvisada actúa como una segunda piel, un colchón de material que atenúa la radiación y gana tiempo para que pase el pico del evento solar. Es una medida de contingencia muy terrenal: bolsas, comida, cuerpos que se amontonan. Pero precisamente en lo cotidiano reside su fuerza. La ingeniería espacial también consiste en prever lo imprevisible con recursos humildes y efectivos. Cuando por fin Artemisa 2 llegue al entorno lunar, en el 6º día de la misión, la aproximación no será un descenso como los que recordamos de las misiones Apolo. Será un sobrevuelo amplio, una trayectoria en arco que acercará la nave a la cara oculta a una distancia del orden de 10.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, las misiones del pasado circularon a apenas 100 kilómetros de la superficie en sus órbitas bajas. Ahora, en cambio, vamos a contemplar la Luna desde una amplitud nueva, desde una ventana más grande que permitirá una visión panorámica que nadie antes tuvo con ese mismo detalle. La tripulación verá el relieve y las sombras de la Luna con una claridad asombrosa, y gracias a teleobjetivos y a sensores de altísima resolución podrán ampliar cada cráter y cada canal lunar hasta revelar texturas que, en las viejas misiones, solo eran posibles con fotografías tomadas desde la órbita baja. Ese banquete visual durará, sin embargo, solo unas pocas horas. Llegan, contemplan, recogen datos y continúan. La misión no está diseñada para quedarse, sino para aprender en paso corto y volver. Tras la ventana lunar, el ciclo se invierte y se inicia el regreso de 4 días hacia la Tierra. Y entonces aparece el punto culminante, el momento que concentra todo el riesgo acumulado de la travesía: la reentrada. Al acercarse Orión a la atmósfera terrestre, el sistema de propulsión realizará la última corrección para situar la cápsula con el ángulo preciso que permita un descenso controlado. El módulo de servicio se soltará y la cápsula Integrity desplegará su escudo térmico, colocando esa piel protectora hacia la superficie para amortiguar el encuentro con la atmósfera. Hemos visto reentradas desde la estación espacial y desde cápsulas comerciales, pero regresar desde la Luna no es lo mismo que regresar desde una órbita baja. La velocidad es otra dimensión. La nave de Artemisa 2 se precipitará a más de 40.000 km por hora, rozando límites que transforman el aire en plasma alrededor del fuselaje. Las temperaturas que alcanza el escudo durante ese instante pueden superar los 4.000 grados Celsius. Por eso la validación sin tripulación de Artemisa 1 fue una prueba imprescindible. Pudimos observar cómo Orión soportó un retorno semejante y esa experiencia reduce, aunque no elimina, la incertidumbre. En vuelos tripulados la palabra seguridad siempre es relativa. Volar cohetes y abandonar la atmósfera es inherentemente peligroso, y reconocer esa realidad es parte de la responsabilidad que acompaña a cada misión. Si todo marcha según lo previsto, Integrity amerizará en el Océano Pacífico a unas 50 millas náuticas frente a la costa de San Diego, en California. Allí aguardará una operación conjunta de la Marina, la Fuerza Aérea y la Agencia Espacial, preparada para recuperar a la tripulación y la cápsula. El momento del rescate será una escena cargada de símbolos. Hombres y mujeres en trajes, helicópteros girando, lanchas rodeando el casco caliente y sobre todo, la calma contenida de quienes acaban de volver desde mucho más allá de lo habitual. Este regreso no es simplemente una repetición de lo que ya se consiguió hace décadas. No se trata de plantar un nuevo estandarte con prisa ni de competir por fotos históricas. Es, en cambio, la apertura de un capítulo distinto en la exploración humana. Uno en el que la presencia humana se combina con sensores modernos, con protocolos de seguridad más sofisticados y con la voluntad deliberada de aprender cómo soporta la vida humana incursiones más largas y más lejos. Es el ensayo general para estaciones lunares, para viajes más largos y para una arquitectura espacial que pretende ser sostenible, no efímera. Al terminar esta misión, lo que quedará en el aire no será la nostalgia de lo ya conquistado, sino la sensación de que hemos reabierto una puerta. Hemos demostrado que podemos volver y que, con prudencia e inventiva, podemos recoger datos nuevos, proteger cuerpos humanos y regresar a casa. Y aunque sabemos que el peligro está siempre presente cuando se empuja la frontera, lo que importa es que cada vuelo añade experiencia, pruebas y confianza. Así, cuando el oleaje se calme tras el amerizaje y los equipos cuenten los instrumentos intactos y los signos vitales estables, no será solo un triunfo técnico, será la primera página de una historia que acabamos de empezar a escribir.